Bueno, buenos días. Hoy, 11 de julio, es el Día del Bandoneón. Y el Día del Bandoneón fue instituido a partir de, el nacimiento, el natalicio, de nuestro queridísimo Pichuco, Aníbal Troilo. Y para recordarlo, para homenajearlo y para charlar un poco de él y de algunos aspectos que quizás no conozcamos, hoy nos hizo el honor de estar con nosotros Pancho Tormé. Pancho es el nieto del corazón de Aníbal Troilo, porque él es nieto de Cita, su mujer, y bueno, pudo tener una relación con él muy allegada, como de abuelo a nieto, en sus últimos, digamos, hasta que Pancho cumplió 15 años, que coincidió la fecha de fallecimiento de Aníbal. Así que bueno, ahora voy a tratar de contactarme con él, lo voy a invitar, a ver, para empezar la charla, podamos enterarnos de algunas cosas muy interesantes del bandoneón, en el Día del Bandoneón, y también de Aníbal Troilo. Hola Pancho, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Un gusto poder tener esta conexión en este día tan especial contigo. Gracias, Pancho, muchísimas gracias. Bueno, vos, ¿qué tenés acá en el costado? Este Sí. es un pichuco que me regaló una gente de Villa Gesell en el año Ah, 2014 cuando hicimos los festejos del centenario Aníbal Troilo. ujú. Y este es un Martín Fierro que ganó él en el año 1964 por Ah, la participación entre la televisión. qué maravilla. Bueno, Pancho, vos sabés que acá, desde la Dirección General de Música, del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la Ciudad, nos interesa muchísimo todo lo que vos venís trabajando desde el fallecimiento prácticamente de Aníbal, de Pichuco, por todo lo que es el reconocimiento a su memoria y particularmente al bandoneón, él como abanderado del bandoneón. Bueno, está este tema de la ley de la Ciudad de Buenos Aires. Contanos un poquito cómo viene este tema del reconocimiento del Día del Bandoneón. Bueno, te cuento un poco que el trabajo que nosotros venimos haciendo parte de 1997, ¿no? O sea, hasta ese año, Mamina, como nosotros le decíamos a Cita, mi abuela, se encargó y llevó los homenajes y los distintos acontecimientos que fueron haciendo a lo largo del tiempo. Desde ese momento, nosotros, como ella nos pidió, que lo recordáramos, que lo tuviéramos, que seamos como un puente siempre para las nuevas generaciones, comenzamos a hacer actividades con un epicentro que comenzó en el 2000, en el año 2000 justo, creando la página de Aníbal Troilo, es www.troilo.com.ar, que era en ingresar a este mundo que en ese momento era incipiente de Internet. Y bueno, a través de eso, obviamente, siempre con el apoyo invalorable, ¿no? También de Horacio Ferrer, que fue el que me llevó a la Academia Nacional del Tango. Yo soy miembro del Consejo y miembro académico titular. Nosotros venimos desarrollando actividades que fue recoger una iniciativa de Horvath y, y el querido Ben Molar, que habían sacado la ley en la ciudad de Buenos Aires en el año 98, a través de una votación que habían hecho desde la radio de la ciudad, más en Montevideo, se habían hecho una votación para ver qué día tenía que ser el Día del Bandoneón, el natalicio de quién. Y obviamente se habían propuesto varias figuras, y fue elegida el natalicio de Aníbal Troilo. Y eso era en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, obviamente, comenzamos a hacer festejos, que hicimos varios festejos con la Dirección de Cultura y la gente nos decía, bueno, pero esto queremos también, sobre todo en el interior, ¿no? Queremos también nosotros festejarlo. Y entonces llevamos la propuesta con Horacio de que sea decretado Día Nacional del Bandoneón, por el Congreso Nacional. Bien. Conseguimos la complicidad del querido Roberto Ábalos hijo, uno de los hermanos Ábalos, y en el Senado de Irma Roy,
también una gran mujer de la cultura que nos ayudó a que esta fuera ley por unanimidad, ¿no? Sin ninguna oposición, y eso fue un gran regocijo, que eso salió en el 2005. Bueno, y desde ahí estamos celebrando este día en distintos lugares del país. Hemos recorrido mucho el país y también el exterior, ¿no? Ya hemos festejado el día del bandoneón en Granada, en Valencia, en Sevilla, en Tokio, bueno, se ha festejado en Berlín, en Italia, en Estados Unidos, en Valparaíso, Chile, Medellín, que hemos estado con el querido Raúl Garelo, que fue director de la Orquesta del Tango de la Ciudad tantos años, querido maestro, que a su vez tuve el enorme placer de su amistad, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito el recorrido de la Ley Nacional del Bandoneón, que ahora nuestro objetivo es llevarlo a Día Internacional del Bandoneón, de presentarlo ante el UNESCO para que esto sea decretado Día Internacional. Hoy vamos a hacer un festejo en Bogotá, justamente de este día. Ajá. Bueno, desde ya contá con la colaboración de la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ese proyecto a nivel internacional, a nivel UNESCO. Pero vos sabés que, así que eso ya tomalo como un compromiso de nuestra parte. Pero Muchas aparte gracias. de eso, no, por favor, es un placer y un deber además. Aparte de eso, mientras vos estabas contando recién de esta unanimidad para declarar el Día del Bandoneón en el natalicio de Pichuco, yo me puse a pensar pensé así mientras te escuchaba, en que era un hombre que fue y es un hombre tan querido. O sea, vos que lo tuviste tan cerca, digamos, ¿no? Que fue tu abuelo del corazón, ¿qué recuerdos te dejó él particularmente así del afecto que él irradiaba hacia la gente y que la gente le tenía a él? Bueno, primero la ternura que tenía, ¿no? O sea, tenía una ternura muy especial, una persona muy cariñosa, muy afectuosa. Él te besaba con los labios en la mejilla, pero apoyándote los labios, no es un beso tirado al aire. Y bueno, con esas manos enormes, te agarraba así el de la cara y te daba ese beso y era ya, con eso ya te compraba. Pero a su vez, un hombre con mucha inteligencia, escuchaba más que hablar, que eso es parte de esa inteligencia, y observaba todo, tenía un radar para ver todo. Y algo que siempre, bueno, nos llamaba la atención, pero porque uno, obviamente, cuando es cotidiano con alguien no tiene la dimensión con la persona que está. Nosotros íbamos a la casa para ir después a comer algo, para Paraná y Corrientes, por ahí, y salíamos por ahí de Paraguay y Talcahuano, que era uno de los departamentos que tenía, y para llegar hasta Paraná y Corrientes, que conoce el centro, saben que estamos hablando de 5 cuadras, y tardábamos 1 hora, hora y media, porque lo detenía, pero cualquiera, y él se ponía a charlar con esa persona, como si lo conociera de toda la vida. Qué lindo. Y con mucho respeto de las dos partes, ¿no? Siempre lo respetaron mucho y lo querían mucho. Entonces, muchas veces, una vez mi hermano estuvo hablando como 20 minutos con una persona, entonces le pregunta, ¿quién era? No sé, no importaba quién era, pero era alguien que le dedicó un tiempo a él y él le dedicaba tiempo a ese alguien. Y eso mostraba el amor que él tenía por su público y el amor que el público devolvía, ¿no? Él decía, cuanto más doy, más recibo. Y eso lo decía también por el cariño, ¿no? Y cuánta grandeza, ¿no, Pancho? Porque ¿quién era Pichuco en esos años? Porque hoy las nuevas generaciones por ahí tienen que googlear, como se dice ahora, o de repente escuchan composiciones y temas maravillosos de él o interpretaciones de él y dice, bueno, Pichuco, pero digo, ¿quién era en ese momento Pichuco? Porque como Era, para Era gente. un referente cultural. Pichuco fue durante 4 décadas un referente cultural de la ciudad de Buenos Aires. O sea, grandes maestros de la música clásica que venían al Teatro Colón le pedían como condición al Teatro Colón que le consiguiera una entrada a un lugar donde estuviera tocando Troilo. O sea, Rubinstein, el gran pianista europeo, dijo,
A mí no me gustaba el tango hasta que escuché la orquesta Aníbal Troilo. Qué maravilla. Esa era la figura Troilo. Todos, Vinicio de Moraes, Joan Manuel Serrat, Cantinflas, Nat King Cole, te estoy nombrando, bueno, el presidente Allende de Chile, todos iban, o al viejo Almacén, o al Caño 14, donde Pichuco, o en su momento el Chantecler, a donde Pichuco estaba, iba la gente a escucharlo, porque era llegar al máximo, ¿no? O sea, ir a escuchar a Troilo, poderlo escuchar en vivo. Era escuchar a Buenos Aires, ¿no? Porque de alguna manera, cuando vos recién decías que Pichuco como que estaba atento a todo, ¿no? Y que escuchaba tanto. Él pasó por orquestas muy importantes, ¿no? Como bandoneonista, como la de D'Arienzo, como la de Jorge Cobian, y, perdón, como la de Juan Carlos Cobian. Y lo que, de alguna manera, cuando uno escucha el bandoneón o los tangos de Pichuco, es como que yo siento que hay un poco de los dos, ¿no? Está el canyengue de D'Arienzo y está la elegancia de Cobian, ¿no? Claro, absorbió todo, fue una esponja, como decía Raúl Garelo, ¿no? O sea, como una esponja absorbió todo, porque él se hizo musicalmente trabajando. Él apenas tuvo 6 meses de clase con Amendolaro, de técnica, no de música, sino de técnica del bandoneón, y una vez que ya no tenía más que enseñarle, dijo, bueno, no puedo enseñarte más nada, y a partir de ahí él empezó a tocar, lo llevaban a clubes, lo llevaban a amigos, hasta que a los 14 comenzó a trabajar profesionalmente, pero estudiar música, lo que se dice ir a estudiar música, nunca estudió. Y todo lo aprendió en el trabajo, trabajando, tocando con los grandes, cuando estuvo en el sexteto de Bardaro, con Pugliese, mirá qué sexteto, ¿no? Uh-huh. Y de ahí él se fue haciendo, y le tiran la responsabilidad con 22 años, porque tenía 22 años, o sea, apenas estaba por cumplir 23, cuando le tiran la responsabilidad de formar una orquesta. Porque es Goñi el que le dice, mira, hay un trabajo en el Marabú, pero necesita una orquesta nueva. Y ahí es donde Pichuco forma la orquesta para debutar en el Marabú. Y ahí se genera este fenómeno que fue, creo que, un espaldarazo al mundo del tango, ¿no? Ahora, él queda huérfano de papá a los 8 años de edad, muy chiquito. Sí, muy Y chico, se queda con la mamá algo y le el pasa a hermano. él. ¿Cómo? El que se queda viviendo con el hermano y él, y la mamá. Se mudan de Claro. Cabrera, habían nacido en la calle Cabrera en los 1900, y se mudan a la vuelta a la calle Soler, 3280, donde vivió toda la vida ahí. Ajá. Y él tuvo un hermano y una hermana, ¿no? Que fallecieron jóvenes. Sí, la hermana ya había fallecido también, ya había fallecido y por eso también se mudan de esa casa. Ajá. Ok. Y el hermano vivió también, no vivió muchos años, ¿no? No, Marcos vivió 6 meses, falleció 6 meses después de Pichuco. Ah, bueno, mira vos, yo pensé que Lo que había pasa quedado es que soltero Marcos con él. se retiró de la orquesta en los 40, se retira de la orquesta y Ajá. no siguió tocando, y bueno, y después de muchos años, en un programa de Mancera, lo junta Mancera en el canal, porque Pichuco era parte de la orquesta estable de Mancera, no sé si te acordás, Sábados Sí, sí, Circulares. sí, claro. Bueno, Bueno, Pichuco y Tita, no, era muy chico yo, pero me acuerdo. bueno, Pichuco y Tita Merelo eran los permanentes, y entonces, lástima que no hay grabaciones de eso, no se han guardado No te imágenes puedo creer. de esos momentos, ¿no? Y ahí se encuentra, se produce también muy joven ese encuentro con el bandoneón, ¿no? Tengo entendido que él es inspirado en que los barrios Claro, sí. en los 9 años es el encuentro con el bandoneón. Pichuco Ah, va a una kermés en lo que era los baldíos, donde estaba la cancha de River, que eran terrenos ganados al río. sí. Entonces había una kermés, y dentro de esa kermés había una orquesta que tocaba. Entonces Pichuco escucha el bandoneón, queda enamorado. Cuando la orquesta baja a descansar el escenario, y agarra un bandoneón y se lo pone entre las rodillas. Ujú. Y ahí es donde dice, eso es lo que quiero. Eso con 9 años. Lo que pasa que, claro, cuando le dice a la madre, yo quiero un bandoneón, eran caros ya en esa época también los bandoneones. Ajá. Entonces la madre dice, no, yo no puedo comprártelo. Y él, ¿qué hacía? Agarraba la almohada a la noche y practicaba los movimientos esos que había visto con la almohada.
Hasta que a los 11 años aparece una casa de empeño de un griego que vendía un bandoneón en cuotas. Entonces se lo compra el primer fuelle cadenero a los 11 años, paga la primera cuota y cuando va a pagar la segunda cuota había desaparecido la casa de empeño, así que fue como un destino que le llevó ese bandoneón ahí. Es como decía el maestro Horacio Ferrer, que si bien el bandoneón nació en Alemania, presentía que en Buenos Aires iban a hacer pichuco. Tal cual, qué bárbaro. Sí, fue como un regalo de Dios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fue un obsequio. Y bueno, y ahí es eso lo que te conté antes de tomar 6 meses de clase de técnica con este profesor Amendolaro. Y de ahí, bueno, empezar un derrotero donde los amigos los llevaban a tocar. Obviamente era un chico, un jovencito de 11 años, los llevaban a los clubes, a los lugares. Y a los 14 años lo contrata una orquesta de señorita para tocar en la fosa del cine Petit Color, que estaba en la calle Córdoba y La Prida. Se usaba entre colocar cambiar un rollo de película y otro, poner una orquesta. Ajá, Y, claro. y el cine, muchos cines contrataban, sobre todo de barrio, orquesta de señorita porque era más barato que una orquesta de grandes. Mirá vos. Y Y las ahora, orquestas de señorita, conseguir bandoneonista, señorita no era fácil, porque no había tantas. Entonces, prefirió contratar a un chico, tampoco para no tener problemas con la señorita, entonces contratan a este chico de 14 años que era Pichu. mirá vos. Y vos sabés que ahora en la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura tiene un lugar que se llama el Polo Bandoneón, que está ahí en Sí, sí, Puerto de Carla Algeri, dirige Carla, Carla Algeri. una mujer bandoneonista, está a cargo de Sí, eso. sí, 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 bueno, hemos hecho cosas con ella, la conocemos mucho, y sí, sí, bueno, en realidad, mira, yo acabo hace un poco de mandarte un video de Seúl, Corea, que nos mandaron por el Día del Bandoneón, Ujú, y eran todas mujeres, todas bandoneonistas mujeres. ujú. Bueno, nosotros estamos justamente trabajando en hacer un convenio con la Academia Tango Club, que está a cargo de Rodolfo Roballos, que él Sí, tiene muy buen trabajo está haciendo. muy El buen micro trabajo. este que tiene. Y él es muy joven además, lo cual me pone muy contento porque le da esta oportunidad al tango de seguir buscando nuevas expresiones y reproduciéndose y vivo en la conciencia cultural de los argentinos. Y él justamente a través de internet lo que tiene todos los domingos, creo que a las 6 de la mañana para que le coincidan los horarios, da clases de bandoneón a una orquesta de señoritas en Corea. Claro, sí, 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 sí. Hay un movimiento muy fuerte en Asia. Yo tuve el placer de estar en el 2018 por Japón y dentro del grupo de los homenajes que hicimos, en el último día en Tokio no tocamos, yo no toqué, ¿no? Pero yo llevé el bandoneón de Troilo para que sea tocado por una bandoneonista y juntó 19 bandoneonistas, de las cuales 8 eran de Corea. Y, y todos juntos hicieron una versión de Danzarín y de La Trampera, un momento muy emotivo. Eh, Todo el público japonés quedó, pero mirá que son fríos en reaccionar y sin embargo aplaudiendo de pie todo ese momento porque, claro, es impactante ver tantos bandoneones jóvenes y juntos, ¿no? Ujú. La trampera es una milonga que es una de las primeras composiciones de Aníbal Troilo, ¿no? La trampera es una milonga clásica de Pichuco que te saca de la silla, es así. Y lo tengo, bueno, siempre era el caballito de batalla final del sexteto de Raúl Garelo. Era como el cierre de Ajá, Raúl y siempre nos dedicaba a la trampera. sí. Y él, es interesante también las asociaciones que logró, ¿no? Porque aparte de su orquesta que duró tantos años, bueno, Homero Mansi y Cátulo Castillo, fueron los que le pusieron poesía a sus tangos, ¿no? Sí, hay una frase que dice nuestro querido Marcelo Guaita, que Pichuco era el campeón en elegir, ¿no? O sea, y así eligió excelentes los cantores, exhibió excelentes los músicos que eligió siempre para compartir, el repertorio que eligió, así los poetas y como los arregladores, o sea, vos
todo lo que elegía él era mágico. Y bueno, como decís vos, los poetas, Cátulo, Contursi, Cadícamo, Mansi, no sé, ¿viste? Claro, es el Olimpo. Y después, bueno, hay que tener en cuenta también que es el primero en grabar a Astor Piazzolla. Bueno, es así, sí, sí. Yo justamente mientras estabas hablando, yo estaba pensando también en eso, ¿no? En cómo más allá de esos roces que tuvieron por los arreglos, de que uno tenía una visión distinta o más vanguardista ya por una cuestión generacional incluso, cómo digamos, el nacimiento o el descubrimiento prácticamente de Piazzolla se produce ahí, ¿no? Mirá, Astor le dice al padre cuando se va de Mar del Plata para venir a Buenos Aires, le dice, yo me voy a Buenos Aires porque voy a tocar en la orquesta Animal Troilo. Claro. Con esa misión se vino a Buenos Aires. Sí, sí. Y era como vos decís, realmente pasa eso, ¿no? Que está muy bien puesto el Día del Bandoneón, el día de su natalicio, porque realmente si uno quiere conocer el tango, Aníbal Troilo es como un resumen, ¿no? Del tango que lo precedió y del tango que incluso le siguió, ¿no? Mira, Horacio Ferrer decía que en el tango hay tres vértices que son imprescindibles. Carlos Gardel, Aníbal Troilo y Astor Piazzolla. Que sin estos tres, el tango sería distinto. No menosprecia a todos los demás en cuanto a sus calidades, sino en cuanto a la implicancia que tuvieron en el desarrollo del tango estas tres figuras. Gardel, bueno, no hace falta explicar mucho. Troilo por lo que implicó la evolución de las orquestas, el incorporar a los arregladores, el poner al cantante como protagonista de la orquesta, o sea, el darle una presencia casi única, ¿no? De llevarlo adelante del escenario, crear un arreglo especial para el lucimiento del cantor. Y eso modificó estas estructuras. Después las orquestas, obviamente, hay excelentes orquestas, más mejores, cada uno es un tema de gusto. Pero en el aporte que hace él es eso. Y bueno, y Astor, ni hablar de la evolución y la revolución que causa en lo que es la música ciudadana, ya llevándolo a un estándar ya de música clásica, ¿no? Y por eso hoy el tango está considerado en esos niveles. Y creo que la figura de Pichuco ahí es un rol casi, digamos, porque fue quizás ese engranaje entre Gardel y Astor, y eso es lo mantiene vigente hoy también, ¿no? Uh-huh. Bueno, este análisis en el que vos estás coincidiendo lo hizo nada más y nada menos que Horacio Ferrer, ¿no? Que fue el Claro, sí, primer... sí, yo solo adhiero a su análisis, del cual hemos tenido larguísimas charlas con Horacio, porque por suerte hemos podido compartir muchas noches, hemos hecho show juntos, le he grabado 2 discos a Horacio, así que gocé de su amistad. Yo siempre digo que quizás una de las grandes herencias que recibí, más allá de tener la obra de Troilo, es las amistades de estos grandes, ¿no? La amistad de Raúl Garelo, la amistad de Horacio Ferrer, bueno, de Walter Ríos, tantos grandes de Rubén Juárez, ¿no? O sea, el querido Rubén. Uh-huh. Sí, hace poquito lo estuvimos recordando justamente en este mismo espacio a Horacio Ferrer junto a su mujer y realmente fue... A Lulú, la querida Lulú. ¿Cómo? A la querida Lulú. Tal cual, a la querida Lulú. Y la verdad que fue una muy linda charla que, bueno, quien quiera verla tiene en el YouTube de la Dirección General de Música, está también puesta. Y contame un poquito de tu abuela. ¿Cómo percibías vos como nieto el enganche amoroso entre tu abuela y Pichuco? Creo que son esos amores de película, ¿no? Esos amores que no se concibe otra pareja. A pesar de que mi abuela tuvo su primer matrimonio y todo, ella queda sola, pues mi abuelo materno se va a comprar cigarrillos y no volvió. Y
estando con su abuela materna, ella va iban, después de coser, iban al centro, lo que se llamaba el centro. En realidad ellos vivían en Corrientes y Gurruchaga, y se trasladaban a las grandes confiterías del centro para tomar un té a la tardecita. Que en esa época, a la tarde en las confiterías, 5 o 6 de la tarde, estaban las orquestas también. Las mismas orquestas que al mediodía habían estado en las radios, a las tardes estaban en las confiterías y a la noche en los cabarets. Ese era el ritmo de tocar una orquesta. Y pasan por el Germinal, una confitería de pleno centro porteño, y cuando pasa ella lo ve a Pichuco desde la vidriera, y la abuela observa que lo miró de una forma peculiar, entonces dice, vamos a tomar un té acá. Y entran, y Pichuco ya también la había mirado, desde tocando la había mirado de afuera, se volvieron a mirar, y cuando hace una pausa el cantor, sé que ya Pichuco le había hablado, baja Fiorentino y le invita a mi abuela a el baile que tenían ese fin de semana. Entonces la abuela le dice, bueno, vas a ir, le dice, no, a mí los gorditos no me gustan. Y a partir de ahí, que fue ese fin de semana, ese sábado fue al baile, no se separaron nunca más. Esto me lo ha contado varias veces ella, cuando yo le pregunté cómo se había conocido con Pichuco, ¿no? Qué linda historia. Casi, eso sí yo no creo mucho en el amor a primera vista, porque yo creo que al amor hay que, además de verse, después ponerle bastante, ¿cómo te puse? Compromiso, voluntad, etcétera. Pero esto es, visto así como una fotografía, es casi como un amor a primera vista, ¿no? Sí, por eso digo, es una película, porque además mi abuela tuvo una historia para llegar hasta acá. Ella es la griega, escapan de una gran matanza de los turcos, una isla que se llama Esmirra, y van a Francia, están un año en Francia, y después de Francia la abuela se entera que había familiares en América, y entonces consiguen boletos para América, y llegan a Buenos Aires y se van a esa zona de Corrientes y Gurruchaga, y después de varios años encuentra al padre con dos hijos, tres hermanas más, medias hermanas más. Así que eh, fue toda una historia. Sí, 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 sí. De hecho, nosotros tenemos primos y mi abuela era sefaradí, judía sefaradí, y se había convertido después, bueno, al catolicismo por Pichuco y muy devota de Virgen de Luján. Una mujer muy especial, que no había tenido instrucción de colegios, porque por todo esto que te conté, ella fue escapando de la situación de guerra, y sin embargo tenía una inteligencia, una capacidad de ver. Hay un reportaje que le hace María Esterguillo a Pichuco, una serie de reportajes, y en un momento, claro, estando en la casa, le pregunta a Cita por Pichuco. Entonces ella le dice, mira, yo lo conocí artista y nunca pretendí cambiarlo. Esa es una inteligencia muy difícil, ¿no? Porque había que convivir con esa figura. Y eso es casi, claro, y eso es casi que es la clave del amor, sin saberlo, ¿no? O intuyéndolo, porque justamente dicen que el amor tiene mucho que ver con quedarte con la persona que conociste y Sí, no cambiarlo. No evolucionar pretender sola. cambiarlo. Claro. Y bueno, ese amor fue tan fuerte que ella dedicó su vida a estar al lado de él, y cuidarlo y protegerlo. Ella nos decía, yo no tengo miedo porque toma o no toma, yo tengo miedo que se caiga y se lastime. Claro, o sea, no era un tema de que tomar más vino, menos vino, un whisky, no menos whisky. El tema era que se podía lastimar. Y ella sabía que si Pichuco no tocaba se le acababa la vida, porque para Pichuco era todo, la música, ese momento ritual él se entregaba, ¿no? O sea, está claro, si ves un video de él, es entrecerrar de los ojos, que la gente confundía, no, se duerme, no. Él cerró los ojos desde chico. Si uno ve la película Los Tres Berretines, donde se lo ve por primera vez con 19 años a Pichuco tocando, ya ahí cierra los ojos, porque él decía que tenía que tener todos los sentimientos puestos en la música. Bien. Bueno,
Vos sabés que hace poco tuvimos una charla con Hernán Nieto, que es el hijo del Chango Nieto. El Chango Nieto era la característica del cantor folclórico que cantaba con Sí, nosotros, sí, ¿verdad? los cerrados. Ujú. Sí, porque en realidad es como una retrospectiva que hacen y es una conexión casi budista, por eso le decían, algunos le decían el Buda también, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Sí, sí, no, el, no hay el- duda que uno escucha mejor, o sea, o por lo menos pone la mente más, más apuntando hacia los oídos cuando tiene la posibilidad de cerrar los ojos. claro, él decía además que cuando se tocaba, a los mismos músicos les exigía saber los arreglos de memoria, porque si estaba leyendo es como que perdés un sentido, decía. Entonces no había que leer. Les dejaba tener los atriles como una apoyatura, pero el músico era obligación saber. De hecho, el ingreso a la orquesta de Piazzolla es muy simbólico por esto, ¿no? Porque cuando Piazzolla, la historia del ingreso a la orquesta de Pichuco, es Piazzolla iba todas las noches después de trabajar. Piazzolla se había venido a Buenos Aires para entrar a la orquesta de Pichuco. Entonces, ¿qué hacía? Después de trabajar en los rebusques que tenía, se iba a escucharlo a Pichuco. Donde tocaba Pichuco, él se iba y lo escuchaba. De tanto ir, se hace amigo de Hugo Baralis, que era el violinista de la orquesta. Entonces, un día lo ve que estaban todos medios nerviosos y parecía que no iban a tocar ese día. Y entonces le pregunta a Baralis, ¿qué pasa? No, dice, se enfermó el Toto Rodríguez, que era el primer bandoneón de la orquesta. Y Pichuco sin el Toto no quiere tocar. Entonces Astor le dice a Baralis, no, decirle al gordo que yo puedo tocar. Y Barali lo conocía desde ahí, no sabía ni cómo tocaba, ¿viste? Y yo qué le voy a decir y a ver si este pibe no toca, porque nunca había escuchado tocar Barali a Astor. Le insistió tanto que, bueno, le dice, entonces va, y dice, mire, Pichuco, ahí hay un muchachito que toca el bandoneón, que dice que sabe todos los arreglos y todo. Lo hacen pasar al escenario y Astor le toca todo. Y Ok, entonces, porque se había estudiado todos los arreglos, pero no solo de los bandoneonistas, de todos los integrantes de la orquesta. Se conocía de memoria todos los arreglos. Y dicen que Pichuco solo le dijo, termina de tocar y solo dice, de pilcha azul. claro, Listo, clarísimo. nada más. Y Esa fue esto, la incorporación de Astor a la orquesta. y esto, Pancho, fue el Germinal también, ¿no? Igual como el mismo lugar que Esto yo. no, esto fue, estaba ya en el Chantecler, creo que, no, en el Tibidabo. Estaba en el Ah, cabaret Tibidabo. yo leí alguna crónica que hablaba del Germinal, pero bueno, por ahí. Bueno, puede ser que porque puede ser que debutó en el Germinal, pero esto ocurre en el Tibidabo y Ah, después, en el debut del Tibidabo del sábado, viene el padre a escucharlo, el padre de Astor viene a escucharlo. Esto lo cuenta en el libro de biografía de Diana Piazzolla. ajá, mirá vos. Bueno, vos sos un académico, ¿no? Ahí en la academia. Sí, yo de mi académico titular, bueno, por lo que hablaba antes de la amistad con Horacio Ferrer. Bueno, es un lugar maravilloso, la academia es una institución maravillosa a la que apreciamos muchísimo, y justamente la entrevista que nosotros hicimos con Lulú fue a través de Gabriel Soria, que hoy es presidente de la academia, que nos hizo el contacto, ¿no? Claro, en la academia hoy están durmiendo, como digo yo, dos de los fuelles de Pichuco. O sea, Pichuco, cuando falleció, tenía 4 fuelles, y mi abuela a los 6 meses se los entregó. Uno a Astor Piazzolla, el otro a Raúl Garelo y el otro a Osvaldo Piro. Y un cuarto lo entregó a la Casa del Teatro, el que era más viejito y no. De estos 3 fuelles que tenían los músicos, 2, el de Raúl Garelo y el de Osvaldo Piro, están hoy en la Academia Nacional del Tango, que nosotros lo vamos haciendo tocar en distintos lugares del mundo. ¿Alguno de esos es el que la mamá le regaló a los 9 años? No, el que le regalaron 9 años es el que fue a la Casa del Teatro, que era un Ah, bandoneón más elemental. ¿es él? Era un bandoneón más elemental, él lo tenía de recuerdo, pero no era un bandoneón para estar. Claro, no era profesional. No, sí, era profesional, pero no era de la técnica que tiene un doble A, ¿no? Obviamente. Claro, claro, claro.
qué maravilla. Bueno, la verdad que ahí me sacaste un poco de la duda del nombre de tu abuela, Cita, porque claro, yo decía, el nombre no es muy común acá por estos lares, y claro, era Sí, griego. igual Sita fue un apodo. Ella, su nombre real era Ida Kalachi. Ah, Ida Kalachi. Ida Kalachi. Y Sita fue un apodo que le quedó y toda la vida la conocen por Sita Troilo. Ajá. Bueno, algo Y donde parecido. íbamos, yo me acuerdo de ir a lugares y nombraba a Cita Troilo y se abrían las puertas, ¿viste? Y era una cosa era muy querida además, porque realmente, bueno, aparte de ser la compañera de él, era una mujer que brindaba mucho cariño a todos, participaba con Pichuco de ir a ver, por ejemplo, cuando van a ver al polaco, eh, él quería incorporar, pero decía, es muy rubio, ¿viste? Y ella insistió para que se incorporara el polaco a la orquesta. Y, Bueno, así con varias cosas de repertorio también, ¿no? Cita es la que insistió para que el polaco se incorporara en la orquesta. Sí, Ah, sí, mirá sí. vos. Qué interesante, qué descubrimiento, ¿eh? Sí, Este, sí. Sí, iban a verlos, o sea, cuando había ya un cantor que querían, trataban que nunca lo lograban, de pasar desapercibidos, de ponerse al final, ¿viste? Y todo, y sin embargo, bueno, que normalmente entraba Pichuco y empezaba el run run ujú. de. Vos sabés que tengo entendido que el amigo digamos que el amigo que él más sintió en su vida, Pichuco, fue Homero Mansi. Creo que, Sí, más que amigo, él decía que era el hermano de la vida, ¿no? Ese hermano que uno elige. Y sí, bueno, ese sentimiento muy claro está en Responso, ¿no? O sea, yo creo que el que escucha Responso se da cuenta que hay ahí un dolor tan profundo, ¿no? Y un amor tan grande, porque es un tema, es un tema creo que de los grandes clásicos que ha hecho Pichuco, ¿no? sí, tal cual, ¿no? Es realmente muy sentida esa composición. Y vos justamente hablando, volviendo a hablar un poquito del bandoneón, ¿no? Troilo, el bandoneón, vamos y venimos porque realmente casi que lo tenía pegado en las manos. Este, y qué, un poco de la historia del bandoneón, yo un poco charlando con vos, me gustaría que nos cuentes un poquito, como académico que sos, el tema de la historia del bandoneón. Bueno, un poco la historia la fui también estudiando cuando propuse la declaración de la ley. Entonces ahí un poco fuimos a buscar los orígenes del fuelle, que es un fuelle que se crea en Alemania a pedido de la iglesia alemana protestante que necesitaba un instrumento que reemplazara al órgano, porque el órgano se llevaba en las procesiones con una carreta, pero ¿qué pasaba? Era pesado, se encajaba porque si había barro y no podía seguir la procesión. Entonces la iglesia le encarga a un luthier la creación de un instrumento que tuviera esas voces, ¿no? Esos sonidos. Y Y lo, claro, genera el bandoneón, que inclusive venía con unas cintas para colgarse. Ujú. El bandoneón, la iglesia no tiene predicamento, no se usa y queda ahí. Y todo lo que se había fabricado empezó a migrar desde Alemania hacia Génova. Los genoveses lo toman, los italianos, como acompañamiento para tarantelli, para todo eso, y son los que introducen a través del puerto, sobre todo en la boca, el instrumento, ¿no? Si bien hay una historia que cuenta que un soldado en la guerra del Paraguay se trajo un bandoneón de esa guerra y fue el primer bandoneón que llegó a Argentina, eso estamos hablando de un instrumento, que puede ser cierto, son historias que son paralelas, no tienen por qué ser una sí y otra no, son, claro. Y llega este instrumento, pero es en la boca, donde en esos conventillos se integran todos estos instrumentos, porque en realidad es como un gran puchero de instrumentos, y el tango tiene eso, ¿no? O sea, tiene todos instrumentos que son europeos, y traídos por estos inmigrantes, que en esos conventillos, en los patios comunes, se generan y empezaron a generar estas músicas, ¿no? Y el bandoneón entró en el tango y tuvieron que hacer todo, ¿no? Porque pensemos en el 1900
los que usan el bandoneón para el tango tenían que escribir, aprender a tocarlo, desarrollar un método para poder difundirlo. Creo que, bueno, son esos pioneros, son los que también Pichuco mama de todos ellos, ¿no? Porque él pudo después compartir escenario con muchos de esos grandes, ¿no? Ujú. Ahora vos fíjate cómo este tema de la evolución, ¿no? De la música y de los géneros. Muchas veces la gente por amor a lo que pasó se resiste al futuro y a lo que se viene, ¿no? Y bueno, de alguna manera, Atahualpa Yupanqui siempre digo que decía que nazcan los nietos no significa que se mueran los abuelos. Este, y entonces, ¿y qué importante que es? Porque el tango, en definitiva, se tocaba corregime vos, pero creo que piano, flauta y guitarra. Y Así es, empieza así. y cómo evolucionó con los vanguardistas de aquella época, que hoy son los abuelos, pero que en su momento fueron vanguardistas, que introdujeron un bandoneón y empezaron y después el violín y después las cosas que fueron introduciendo, ¿no? Sí, y el tango tiene una melancolía permanente de ese sentimiento de que siempre se terminó. Mira, hace unos años atrás, cuando se cumplía el centenario de, de Mi Tango Triste, que fue compuesto por Pascual Contursi, la nieta, la hija de José María Contursi, vino a dar una charla a la academia y trajo un recorte de 1917, un mes antes de que se estrenara el tango, ¿no? Y Villoldo, que todos lo conocemos como el autor del Choclo y de muchos tangos más, escribe en ese artículo, porque escribía para un diario, que va a dejar de escribir tango porque el tango estaba muerto. ¿Por qué qué? Porque el tango estaba muerto. Mirá, 1917. qué increíble. Entonces, yo creo que es un sentimiento que estuvo permanente en los tangueros, de que el tango se terminó. Y pasó, quizás no haya pasado en las dos décadas doradas, ¿no? O sea, hablamos desde el 35 al 55, ahí no hubo. Pero después siempre existió en el tanguero, por eso ya los tangueros del 30 hablaban de la Guardia Vieja, con un pasado. Claro. Entonces, y en los 80 existió ese sentimiento, y en los 90, y sigue ese sentimiento, cuando en realidad, obviamente el tango no va a volver a ser nunca la música masiva, pero se ha convertido en una música universal, una música de culto, que a su vez tiene algo que supera a los otros géneros, que es una danza casi, digamos ya, artística de unos niveles excepcionales. Entonces el tango escenario ha generado una expectativa en el mundo, y eso genera ese afán también por toda esta tribu milonguera que existe en todo el mundo, ¿no? Mira, yo me voy a tomar el atrevimiento de dudar de la profecía de un académico, y yo no sé si el tango no puede llegar alguna vez a volver a ser masivo. Yo creo que son ciclos y que tienen que ver con los sentimientos de las distintas generaciones. Me parece que así como el bandoneón se pegó al tango porque el tango expresaba una cultura, expresaba un sentir, una forma una cosmovisión de unas personas que evidentemente sufrían mucho porque había muchísimos inmigrantes, el tango entró por la boca acompañando seguramente a esos inmigrantes que dejaban a su gente, y ese ronquido del bandoneón, esa respiración probablemente expresaba ese sentimiento de angustia. Y realmente, bueno, obviamente no quiero ser pájaro de mal agüero y que se viene sentimiento de angustia para las futuras generaciones, pero digo, me parece que todos los sentimientos forman parte de este universo y el tango está para acompañar uno que es muy importante también, ¿no? Sí, yo lo que entiendo, los sonidos han cambiado, los ritmos han cambiado. Tengo un amigo en Granada que tiene un concepto inclusive de la evolución, ha hecho un trabajo, la evolución del tango tiene también que ver mucho con la evolución de los medios de transporte, ¿no? Dice que el tango era una forma cuando la gente para el trabajo iba caminando, después el colectivo modifica
que la gente ya tenía otra distancia, entonces ahí adquiere otro ritmo, porque la gente ya no solo trabajaba al lado de la casa, sino que trabajaba, y cuando aparece el auto, ahí es como que aparece Astor Piazzolla con esa velocidad y ese ritmo ya frenesí de las ciudades. Y creo que eso tiene que ver también, como vos hablas de los sentimientos, tiene que ver todo el entorno cultural que uno hace. El tango lo que sí es una música ciudadana, eso es clarísimo. Por eso tanta gente en distintas ciudades se identifica con el tango, porque el tango tiene todos los sentimientos que tenemos cualquier ciudadano de cualquier gran urbe, ¿no? O sea, el tango no le habla al campo florido, el campo le habla a esa baldosa, ese empedrado, esa taciturnidad, ese gris de la noche que nos cierra, le habla al amor, le habla a la alegría también, porque le habla a todo, pero todos esos sentimientos que tenemos en la ciudad. Y por eso es este fuerte sentimiento tan fuertes, es tan fácil enamorarse siendo berlinés, siendo turco, como pasa, o siendo un ciudadano de Seúl. Ujú. Bueno, pero vos viste cómo, vos recién relacionabas la evolución del tango con los medios de transporte, ¿no? Y vos fíjate que las ciudades ya hoy no están soportando el automóvil y están apostando mucho al transporte público. Y a su vez también... Y a la bicicleta, por ahí eso, y a la bicicleta. Y el medio ambiente y la salud y los descubrimientos y el avance de la medicina que está diciendo que es importante caminar, que es importante andar en bicicleta. Digo, o sea, todo es cíclico. Es difícil anticiparse mucho o ser demasiado contundente en una profecía, según nos enseña la historia, ¿no? Por supuesto, uno en la academia permanentemente. Hola, hola. Sí, hubo como un flash. Digo que en la academia se debate esto permanentemente, ¿no? O sea, obviamente, yo lo que nunca quiero es sesgar lo que uno desea con lo que pasa, ¿no? Y eso a veces nos pasa, ¿no? A veces le ponemos más el deseo y si tenemos que ser rigurosos y académicos, debemos hacer un análisis más académico. Y es mi análisis, que no quiere decir que sea cierto, es que sí es universal, pero no es masivo. Ese es mi análisis, por lo menos la situación que vivo hoy y la contrasto permanentemente. En cada ciudad que veo encuentro tangueros locales, porque más allá del argentino que puede estar viviendo y haciendo tango, hablo de los tangueros locales haciendo tango, estudiándolo, tratando de conocer la historia con profundidad, con mucho respeto. Eso también es muy bueno. Bueno, la masividad tampoco es, digamos, ¿cómo te puedo decir? Un síntoma de calidad, ¿no? Con lo cual... No necesariamente. McDonald's es masivo y no podemos hablar de calidad, con respeto, claro. ¿no? No, por supuesto. Bueno, Pancho, la verdad es que yo no tengo más que agradecerte muchísimo esta charla. Para nosotros es muy importante recordar a Pichuco y hacerlo con vos, que sabemos la importancia que tuviste que tuviste en sus sentimientos y que tiene para vos y todo lo que estás haciendo, porque vos también, perdóname que yo te lo diga, pero sos una persona que tenés un bajo perfil y en lugar de servirte de la figura de Pichuco, muy por el contrario, todo tu trabajo ha sido para servir la memoria de él, y eso la verdad que me parece muy, muy destacable, muy rescatable, y eso hace más valiosa todavía tu opinión y tu intervención en este Día del Bandoneón, que no es ni más ni menos que el día del cumpleaños de Pichuco. No, mirá, esto es simple porque es lo que recibimos y mamamos, mi abuela me lo transmitió siempre, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el protagonista es él y nosotros lo que somos es un puente para que la gente llegue, acceda. Hoy se acaba de publicar un video con el IED, que es el Instituto también dependiente del Gobierno de la Ciudad, en el que se está terminando de digitalizar toda la obra de orquestal de Pichuco, para que esté disponible en las bibliotecas digitales para toda universidad y escuela pública que quiera utilizarlo. El objetivo sigue siendo eso, ¿no? Que su música siga... Cuando yo hablo muchas veces de la música de Troilo, para mí no es solo la música que él compuso, sino lo que él también eligió como repertorio en su orquesta y que ha consagrado. O sea,
que yo creo que hoy quejas de bandoneón, sabemos todos que es de Juan de Dios Filiberto, pero todos nos remitimos a ese arreglo que hizo Pichuco. Y bueno, que además es un arreglo de Astor Piazzolla. Creo que eso lo queremos que esté compartido con todos los futuros músicos del mundo. La verdad que es maravilloso todo lo que dejó Pichuco. Bueno, Pancho, muchísimas gracias. Sé que tenías un compromiso hoy el día del bandoneón. Sí, tenemos varias actividades hoy. Así que hoy también sale un libro muy importante, un libro que hace todo un análisis biográfico de la obra musical de Pichuco. Se llama Siempre estoy llegando, de Javier Cohen y Fernando Vicente. Hoy lo estamos presentando también a las 7 de la tarde, así que es un día muy emotivo. Siempre nacen cosas nuevas. Qué lindo nombre, Siempre estoy llegando, de esa poesía Sí. tan maravillosa que él siempre recitaba. Sí, el año que viene ojalá que podamos, digamos, ya tener presencialidad y organizaremos algo con la dirección de música para presentar este libro, porque se puede hacer un análisis musical con el libro y dar ejemplos muy pragmáticos con una orquesta ahí y tocando los arreglos de Pichuco. ¿Y se lo puede conseguir a partir de ahora? Ya está disponible en las librerías, tanto en la parte física como en ebook. Así que ya está. Ahora después por privado te paso los datos. Siempre estoy llegando. Si yo te paso los datos por privado. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Pancho. Te liberamos y te mando un abrazo enorme, Ah, porque sé lo ocupado que estabas hoy y así todo te hiciste tu lugarcito para charlar con nosotros. Un abrazo enorme. Bueno, saludar a Vivi, que fue la parte, la gestora de esto, y la queremos mucho. Viviana Palmieri, nuestra gran productora, que hizo todo Sí. esta gestión. Le agradecemos muchísimo a ella también. Bueno, Bueno, Juan, un abrazo muy grande y estamos en contacto para llevar a la UNESCO el Día Internacional del Bandoneón. tal cual, vamos para adelante con eso. Un abrazo enorme. Chao, chao. Suerte.